Hola gente, en la clase de hoy vamos a ver parte 2 del curso, que vamos a ver lo que viene siendo componentes y elementos de un proyecto en Angular. El objetivo de esta clase es identificar los componentes y técnicas de componentización, comandos para crear un componente y para levantar la página web. Eso se lo iba a mostrar en la clase anterior, pero bueno, no lo incorporé, así que bueno, en esta clase lo voy a mostrar. Así que bueno, comencemos. Antes que nada vamos a ver los conceptos y después vamos a integrar lo que viene siendo la práctica. Así bueno, empezamos. Primero, ¿qué es un componente? Un componente representa una porción de la aplicación y está contenido dentro de un módulo. Cada componente define una clase que contiene datos y lógica y está asociado con una plantilla HTML y CSS. Bueno, después se puede decir que un componente está orientado a la experiencia del usuario. Esto se referencia a que nosotros podemos crear un componente eh, que va a estar, su responsabilidad va a ser, por ejemplo, mostrar un determinado dato del usuario. Por ejemplo, un login ya sería un solo componente. Todo lo que es el formulario es un componente. También un botón puede ser un componente. Lo que viene siendo un navbar puede ser un solo componente. Lo que viene siendo un footer es un solo componente y así. El home es un componente, contacto es un componente y así. Bueno. Lo que viene siendo un componente está dividido en cuatro partes en Angular. eh, por así decirlo, es más ordenado. Porque, bueno, acá estamos viendo lo que viene siendo la gráfica. Tenemos por una parte, bueno, el componente está dividido en cuatro partes. Tenemos la lógica, que es donde está TypeScript. Después el HTML, que sería la vista de lo que ve el usuario. El CSS de los estilos. Y por otro lado, lo que viene siendo el testing, que sería, bueno, las pruebas. Eh, o sea, son esos cuatro pilares que componen un componente y que, bueno, está estructurado de esta forma. Ya les voy a mostrar cómo se vería en lo que viene siendo el código, pero bueno, seguimos. Bueno, nota importante, un componente puede tener uno o más archivos. Esto es un factor que depende de la necesidad de tu proyecto. O sea, nosotros podemos tener más de un archivo CSS, podemos tener más de un archivo HTML, etcétera. Ya eso depende de cada uno y de la necesidad que tenga. Acá tenemos un ejemplo de lo que viene siendo un componente. Por ejemplo, yo ayer les mostré cómo desde nuestro index HTML de Angular teníamos un componente que se llama uproot, que ese uproot sería la aplicación completa de lo que viene siendo Angular. O sea, ahí está metido todo lo que nosotros vayamos haciendo a lo largo del tiempo, ya sea formularios, todo. O sea, todo está metido en uproot, sería el componente global, por así decirlo, y que después se empaqueta y por así decirlo, se lo representa en el index HTML de nuestra raíz del proyecto. Y bueno, eso sería un componente, como estamos viendo ahora en la imagen, sería este componente. Y acá dice, como podemos ver, nuestra aplicación es un componente que vive en la única página HTML de nuestra aplicación, como les dije anteriormente. Ahora vamos a pasar a lo que viene siendo la componentización. Así que bueno, empezamos. Acá tenemos un ejemplo de lo que sería la componentización. Tenemos la aplicación total, que sería la root, como les he dicho. Tenemos un otro componente que sería el toolbar o una especie de navbar. Después tenemos la navbar por este lado y después tenemos lo que viene siendo una app de estudiantes o en este caso, no sé, puede ser un home o lo que sea. ¿Por qué están divididos los componentes? Bueno, los componentes están divididos y en módulos también, porque cada componente tiene una responsabilidad en lo que viene siendo la aplicación. Anteriormente, cuando nosotros no teníamos ni un framework de este estilo y usamos directamente HTML, CSS y JavaScript, el código se podía hacer muy largo porque normalmente hacíamos todo dentro de la misma plantilla. El problema de eso es que, bueno, puede ser un poco confuso y a largo plazo con un proyecto grande no se puede entender mucho.
En cambio, utilizando un framework como ya sea Angular o React o otro framework, esto nos da la posibilidad de crear los componentes, que son pequeñas porciones de código que se van dividiendo y se va dividiendo las responsabilidades también. Así tenemos una mejor estructura y una mejor organización de lo que viene siendo el proyecto. Y esto no nos afecta tanto a largo plazo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de que dentro de un div tenemos lo que viene siendo el componente, un solo componente, después otro componente y después por último otro componente. Dentro de un mismo div, que ese div se encuentra dentro del app component HTML, que sería por así decirlo, la aplicación total o el app root. Bueno, acá abajo tenemos lo que viene siendo cómo crear un componente en Angular, con qué comandos, así que ya vamos a empezar con esto. Antes de esto, gente, quiero que eh, vuelvan a ver el video y a escriban todo, porque yo me acuerdo que una de las formas de que se me quedara eh, bien interiorizado los conceptos es escribiendo en un hoja de papel o una carpeta y bueno, mantenerla, o sea, escribiendo. En caso de que no quieran hacer eso, bueno, también pueden agarrar un archivo y ahí escribir los conceptos claves de Angular. Así no tienen que volver a ver el mismo video para acordarse de lo que era un componente o bueno, o cómo se genera un- una aplicación en Angular o cómo instalar el CLI de Angular, etcétera. También una de las formas para no olvidarse sería, bueno, practicando todos los días, creando un proyecto o creando un mini proyecto, o lo que sea, pero creando aunque sea un proyecto y con el tiempo ir creando más y más y así se van interiorizando los conceptos. Así bueno, seguimos. ¿Cómo crear un proyecto en Angular? Acá tenemos los comandos. Tenemos varias formas de hacerlo. Bueno, primero la forma es con el comando ng-generate-component y el nombre del componente. O también podemos hacer ng-generate-component, el nombre del componente, pero esto sería una forma más reducida de hacerlo. O sea, en vez de poner la palabra completa, ponen directamente la G de generate y la C de component, en vez de poner el component generate. O otra forma es crearlo de forma manual, pero bueno, esta forma es muy lenta y para mí muy poco productiva en caso de tener un proyecto muy grande. Imagínense de estar creando no sé cuántos componentes manualmente y, bueno, le va a tomar mucho tiempo. En cambio, si, bueno, en caso de que tengan un proyecto mini o un proyecto muy pequeño, bueno, si quieren hacerlo manualmente lo pueden hacer, pero en caso de tener proyectos grandes o intermedios es recomendable hacerlo con los comandos. Así que bueno, ahora vamos a lo que viene siendo la aplicación y vamos a empezar a ver cómo funcionan estos comandos. También vamos a ver cómo levantar la página web, que lo teníamos que haber visto en el video anterior, pero bueno, se los voy a traer en este video. Y bueno, tenemos con el ng server, sería, por así decirlo, levantar la página. Y después tenemos el ng server-o en el puerto. O sea, esto quiere decir que nosotros vamos a levantar la página web en este puerto y se nos va a abrir automáticamente la web. Pues si nosotros ejecutamos solamente este comando, se nos va a procesar lo que viene siendo la aplicación, pero vamos a tener que dirigirnos al URL manualmente, a lo que viene siendo Google o, o el Chrome. En cambio, si nosotros hacemos este comando, directamente se nos abre automáticamente en el navegador y bueno, ya no hace falta hacer nada más. Así que bueno, ahora les voy a mostrar cómo sigue la cosa. Bueno, ya estamos dentro de lo que viene siendo el proyecto. En caso de no acordarse de cómo hacer el proyecto, pueden volver a ver el video anterior. O bueno, ver otro video de otro youtuber que en caso de que no le haya servido el mío, bueno, ver cómo funciona. Y bueno, vamos a lo que viene siendo el proyecto que hemos creado y vamos a levantar la terminal. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear lo que viene siendo el componente, pero antes de eso les voy a mostrar cómo levantar la página web.
Para poder levantar la página web vamos a tener que generar el siguiente comando, que sería ngserve. Y hay que esperar que, bueno, levante la aplicación y todo ese proceso. Bueno, como ven, acá no nos lleva directamente al navegador del proyecto, sino que directamente nos da acá la URL de lo que viene siendo el proyecto. Nosotros, para acceder al proyecto, tocamos control y usamos el clic de mouse y nos dirigimos a lo que viene siendo el proyecto. Y acá estaría. Y acá, bueno, tenemos el proyecto que nosotros hemos creado. Otra forma, como le había dicho yo anteriormente, es levantar lo que viene siendo la terminal y haciendo ng ser -o -port, y vamos a poner 4200. 4200, ¿por qué? Porque es lo que viene siendo el puerto base de lo que viene siendo Angular. Ahora, bueno, si ustedes le cambian el puerto de Angular y lo ponen en el 5000, bueno, eso ya depende de cada uno, pero bueno. Este comando lo que nos hace es dirigirnos a lo que viene siendo directamente la página sin necesidad de, bueno, hacer lo que hicimos anteriormente. Y ahí nos lleva automáticamente. Y bueno, eso es una de las formas de las cuales podemos levantar lo que viene siendo la aplicación. Bueno, acá tenemos la aplicación y todo eso. También les quiero mostrar cómo se ven los errores en caso de nosotros cometer un error en la página, cómo se vería lo que viene siendo el navegador. Acá vamos a cerrar esto y vamos a generar un error en lo que viene siendo, a ver, eh, me voy a ir acá en App Modules y voy a comentar todo esto. O mejor dicho, voy a hacer una cosa. Vamos a borrar esto, ahí está. Y ahora nos dirigimos, bueno, acá ya desde la terminal nos está tirando un error, pero si no vamos a la aplicación, no va a decir qué tipo de error tenemos. Y bueno, en la aplicación nos va a aparecer esta forma el error, nos va a aparecer el error, que compiló mal, hay problemas, y nos va a tirar dónde está el error, en qué carpeta o archivo está, y después el tipo de error. Bueno, así es como aparece un error en Angular. Es bastante parecido a React, pero bueno, son cosas totalmente diferentes. Así que bueno, ahora vamos a proseguir con el tema de cómo generar un componente. Acá voy a volver hacia atrás. Elimino esto. Y bueno, como le he dicho, un componente app ya sería un componente. Acá en app tenemos lo que viene siendo la estructura de las carpetas que la había mostrado yo en la imagen. Tenemos el CSS, lo que viene siendo un solo componente. Después el HTML, lo que viene siendo el componente. Todo este HTML sería lo que se está mostrando ahora mismo en la página, que sería todo esto. Y bueno, el CSS también está incluido acá, pero bueno, esto ya lo vamos a borrar. También tenemos lo que viene siendo el testing, que sería otro de las partes del componente. Y después la lógica, que está dentro de lo que viene siendo el app component S, sería TypeScript. Bueno, este app component sería la aplicación en total. Acá mismo nos dice que es app root. Este selector sirve para que nosotros sepamos cuál es el nombre que tenemos que utilizar para cuando nosotros vayamos en un HTML crear la etiqueta de lo que viene siendo el componente, le tenemos que poner el nombre que está exactamente acá en el selector del componente. Entonces copiamos este nombre y lo pegamos como una etiqueta HTML, bueno, en donde lo queremos renderizar. Bueno, y después, bueno, por ejemplo acá voy a eliminar todo el HTML que ya tenemos de default desde que nos crea la aplicación. Y acá simplemente voy a poner un H1. Una vez que yo pongo un H1 y guardo, y acá pongo curso Angular. Una vez que voy a levantar la terminal, una vez que yo guardo,
automáticamente Angular se encarga de lo que viene siendo generar el auto guardado, y cuando nosotros nos vayamos a la página se va a cambiar todo lo que viene siendo lo que ve lo que ve el cliente, por así decirlo. Cambia absolutamente todo en caso de que nosotros hayamos hecho un cambio en tema de HTML o CSS. Esto lo que quiere decir es que, bueno, nosotros cada vez que hagamos un cambio, no hay necesidad de venir al navegador y recargar la página para ver los cambios. Directamente se hacen los cambios solos y no hay esa necesidad. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser empezar a aprender cómo crear los componentes. Vamos a dirigirnos a la terminal. Me dirijo acá a la terminal y voy a ejecutar el siguiente comando, que es ng generate component. Ya que le ponemos el nombre de componente, que sería navbar. Ejecutamos y bueno, ahí se nos crea lo que viene siendo el componente. El componente, cuando se nos crea, va incluido dentro de lo que viene siendo el app, y acá vamos a tener el componente. O lo que pueden hacer ustedes también es crear una carpeta llamada components y hacer el siguiente comando, que es para guardar el componente dentro de lo que viene siendo la carpeta components, y es ng generate component, y acá le ponen components, y acá pone el nombre del componente, que por ejemplo sería un home. Acá lo que estamos haciendo es crear la carpeta components y que dentro se encuentre el archivo home, que sería el componente. Esta es una de las formas. Otra forma es crearlo individualmente, como hicimos acá. Y bueno, acá también les muestro cómo sería de forma reducida. En vez de poner generate, ponen la G de generate. Y después ponen component, en vez de component le ponen la C directamente. Y ya con esto ya estaría. Bueno, ahora les voy a mostrar lo que viene siendo la estructura del componente. Nos vamos a app component. Y acá tenemos creado lo que viene siendo componente de navbar. Y tenemos los cuatro archivos que le había dicho anteriormente. Tenemos el de lógica, el de testing, el de HTML y CSS. Obviamente no tenemos nada. Bueno, acá en HTML tenemos un párrafo, pero nada más. En testing tenemos esto, y en en lo que viene siendo la lógica tenemos todo esto. Bueno, acá tenemos el selector, que era lo que le había dicho anteriormente, que con esto nosotros nos dirigimos a lo que viene siendo la aplicación base. Entonces, bueno, lo copio y me voy a lo que viene siendo acá en app component HTML. Y para nosotros renderizar el componente de navbar en el componente padre, que sería el componente mayor, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner eh, como si fuera una etiqueta normal y corriente, nada más que con el nombre del componente, que sería, bueno, app, navbar, etcétera. Y acá vamos a eliminar esto. Y acá vamos a hacer lo siguiente. No sé por qué me está tirando un error. Me dice amnarbar element amnarbar. Me parece que no se importó correctamente en el app modules. Claro, acá tenemos esto. Esto y ya está. Bueno, acá en el app modules van a ir todas las importaciones de lo que viene siendo los componentes. Acá cuando nosotros creemos un componente se va a generar automáticamente acá el import de nuestro componente, y va a venir acá el app modules. Esto lo voy a ir a andar explicando en otra parte del video eh, del curso. Ahora nos vamos a centrar más en lo que viene siendo un componente, pero bueno, esto ya lo vamos a ver más adelante. Nada más decirles que bueno, esto sería el módulo donde van a ir todas las importaciones, declaraciones, etcétera. Así que bueno. Entonces acá lo que tengo que hacer es importar en AdWords. Entonces vamos a hacer import en AdWords component, sería el componente en AdWords.
y lo vamos a meter dentro de están las declaraciones. Ya con esto ya estaría. Ahora acá en el app component vamos a regresar lo que viene siendo los datos y ahí estaría. Bueno, ahora ya no me tiro más error porque me faltaba importar el componente y declararlo dentro del módulo. Por eso no me andaba y me tiraba error. Pero bueno, como le digo, esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá tenemos lo que viene siendo el componente. Es parecido al React. Si ustedes ya vienen de React, es muy parecido al React. Nada más que en React nosotros directamente lo que hacíamos era poner una sola etiqueta y cerrarla. Pero en este caso también podemos ponerle doble, como ustedes quieran. Bueno, entonces nos vamos a dirigir a lo que viene siendo componente navbar. Y acá en el componente navbar, en el HTML, bueno, ya podemos ir modificándolo. Podemos poner un párrafo con, no sé, el ipsu. O lo que podemos hacer es crear un navbar, tal cual. Hacemos un nav y ponemos varias etiquetas. Ponemos un home, ponemos un, no sé, un contact. Ponemos lo que viene siendo un login, etcétera. Bueno, este sería lo que se va a ver. Y después el tema de lógica lo tenemos acá. Bueno, acá en tema de lógica, como les he dicho, bueno, selector, que es lo que nosotros vamos a, en nombre del componente que vamos a utilizarlo en HTML. Después tenemos el template URL, que sería el archivo HTML de lo que viene siendo el proyecto. O sea, del componente digo, que sería, bueno, el componente Navbar Component HTML sería este, el archivo, y acá nosotros lo estamos utilizando e importando para que esté vinculado a ese archivo. Nosotros también lo que podemos hacer es otra forma, que es no necesariamente tener este archivo, eliminar, o sea, eliminarlo directamente, acá eliminarlo también, y poner directamente acá un template y poner lo que viene siendo el HTML dentro. Pero bueno, eso lo voy a ir mostrando más adelante. También lo que pueden hacer es buscarlo en la documentación. Pero bueno, es una de las formas también que podemos hacerlo. Al igual que con lo que viene siendo los estilos. Los estilos, bueno, acá también estamos vinculándolo con el CSS, que lo tenemos acá, el archivo. Y otra forma es eliminar esto y poner los estilos acá dentro directamente. Borrar este y poner un template, string, y poner, bueno, ahí lo que viene siendo el estilo. Dentro de la clase tenemos acá dentro, van a ir toda la lógica, van a ir los métodos, van a ir lo que viene siendo los estados, todo. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos viendo la estructura de los archivos y cómo es un componente. Ahora, si yo me voy a lo que viene siendo la aplicación, vamos a levantar la aplicación y vamos a ver cómo se está viendo. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a cerrar todo esto y vamos a hacer ng server -o --port 4200 y ahí se nos abre automáticamente. Hay que esperar más. Bueno, ahí lo tenemos y como les digo, acá tenemos el home, que sería el componente dentro de lo que viene siendo el componente padre. Que el componente padre nosotros tenemos este h1 y nosotros lo que hemos hecho es renderizar el componente hijo, que sería navbar, que sería este, que es lo que está dando estos datos. Y bueno, también ahora si yo me dirijo a lo que viene siendo CRC en app y me voy a lo que viene siendo el componente padre en el HTML, nosotros otra cosa que podremos hacer es lo siguiente: copiar y renderizarlos varias veces. Esto no va a funcionar, pero bueno, no se ve, no sé en qué necesidad utilizar esta forma, pero bueno, es para mostrarle nomás. Y acá bueno, tenemos varias veces renderizado el mismo componente. Bueno gente, espero que les haya servido el video de hoy. Ya la próxima voy a sacar la parte 3 del curso, donde vamos a ver lo que viene siendo TypeScript. Ahí vamos a ver los conceptos de TypeScript y cómo utilizarlo en Angular. En el video de hoy principalmente lo había hecho para, bueno, para ver la estructura de un componente y cómo se utiliza nada más. No, después más adelante le voy a ir mostrando todo lo que viene siendo los estados, las funciones, etcétera.
Así que bueno, poco a poco voy mostrando lo que viene siendo el curso. Así bueno, espero que les haya servido y cualquier duda o consulta lo pueden dejar abajo en los comentarios o me escriben a mí. O también, bueno, yo le voy a andar dejando abajo en la descripción lo que viene siendo la documentación de Angular. Y bueno, nos vemos a la próxima.